Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de las endocrinopatías más frecuentes y a la vez más complejas de la clínica de pequeños animales, la diabetes mellitus felina. Es una de esas patologías que vemos constantemente, pero ¿estamos seguros de que la entendemos en toda su profundidad? Pues en esta sesión vamos a desgranar juntos los conceptos clave que marcan la diferencia en el diagnóstico y el manejo actual de la enfermedad. La idea es que al terminar nos sintamos mucho más seguros a la hora de afrontarla. Y vamos a empezar con un dato que es simplemente fundamental. Entre el 80 y el 90% de los gatos diabéticos tienen una diabetes que se parece mucho a la tipo 2 en humanos. Y esto es clave, ¿por qué? Porque nos está diciendo que el problema de base, al menos al principio, no es que el páncreas no produzca insulina. El problema es que el cuerpo no responde bien a ella. Este concepto, la insulinoresistencia, es la piedra angular sobre la que se construye toda la enfermedad en el gato. Entender esto es, de verdad, el primer paso para un tratamiento exitoso. Como siempre en clínica, antes de diagnosticar, primero hay que sospechar. Y esta sospecha clínica nace de reconocer el perfil de riesgo del paciente que tenemos en la mesa de exploración. Saber identificar estos factores que predisponen a la enfermedad es lo que nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz. Así que vamos a ver cuál es ese perfil. El paciente prototipo, vamos, es un gato que todos hemos visto 1000 veces. Es un gato de interior que nos sale a la calle, macho, castrado y ya entrado en años, mayor de 8, con un pico de incidencia que suele estar entre los 10 y los 13 años. Y sobre todo, y esto es muy importante, con sobrepeso u obesidad. Este perfil es tan característico que cuando un paciente así entra por la puerta de la consulta, la diabetes es una de las primeras cosas en las que tenemos que pensar. Pero ojo, no todo es el estilo de vida. Hay un componente genético que no podemos ignorar. Hay razas con una predisposición clarísima. El caso más llamativo es el del burmés, que tiene hasta 4 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero también vemos una mayor incidencia en otras razas como el Maine Coon, el siamés o el azul ruso. Así que la próxima vez que estemos haciendo la anamnesis a un paciente de estas razas, esto es un dato que tenemos que tener muy presente. Muy bien, ya tenemos el quién, ya conocemos al paciente tipo. Ahora vamos a profundizar en el por qué se produce la enfermedad. Entender la patogénesis es absolutamente esencial, no solo para tratarla bien, sino para poder aspirar a ese objetivo que en el gato es tan interesante y único, la remisión de la diabetes. Pensátelo de esta manera. La diabetes felina se apoya en dos grandes pilares que, además, se retroalimentan. Todo empieza con la insulinoresistencia. Los tejidos, sobre todo por culpa de la obesidad, se vuelven sordos a la señal de la insulina. Para compensar esta sordera, el páncreas se pone a trabajar a tope, produciendo más y más insulina para conseguir el mismo efecto. Claro, con el tiempo, esta sobrecarga brutal lleva al segundo pilar. Las células beta del páncreas se agotan, se cansan y empiezan a morir. Y es entonces cuando pasamos a tener, además, una deficiencia real en la producción de insulina. Y este proceso de agotamiento pancreático se ve acelerado por un fenómeno que tenemos que tener clarísimo, la glucolipotoxicidad. El nombre asusta un poco, pero el concepto es sencillo. Ese exceso crónico de glucosa y de lípidos en la sangre es directamente tóxico para las células beta que todavía sobreviven. Es literalmente un veneno para ellas. Por eso es tan importante conseguir un control de la glucosa rápido y eficaz. No estamos solo tratando los síntomas, estamos intentando salvar la función pancreática que le queda al gato, y eso es lo que nos abre la puerta a una posible remisión. Y una cosa que es fundamental recordar. La diabetes en el gato casi nunca viene sola. Muchas veces es la consecuencia o va de la mano de otras enfermedades que precisamente causan esa insulinoresistencia. Por ejemplo, se estima que cerca de un 60% de los gatos diabéticos tienen también pancreatitis. Entre un 20 y un 30% pueden sufrir de acromegalia. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las infecciones crónicas, como una buena enfermedad periodontal o una infección de orina. Siempre, siempre tenemos que investigar estas comorbilidades en el momento del diagnóstico. Venga, vamos al diagnóstico. Aquí, nuestro principal caballo de batalla en la clínica es diferenciar una diabetes de verdad de la famosa hiperglucemia por estrés. Ya sabemos lo fácil que es que un gato se estrese en la consulta y le suba el azúcar. Por eso, una única medición de glucosa alta no nos sirve para confirmar el diagnóstico. Necesitamos más pruebas. Vamos a ver cómo podemos estar seguros. La historia que nos cuenta el propietario suele ser el primer gran indicio. Normalmente, el cuadro clínico es de libro. Son las famosas 4 Ps. Poliuría, es decir, orina mucho más. Polidipsia, bebe una barbaridad de agua. Polifagia, tiene un hambre voraz. Y a pesar de todo lo que come, hay una pérdida de peso. Cuando un propietario nos describe este cuadro, se nos tienen que encender todas las alarmas.
Y además de lo que nos cuentan, hay un signo clínico en la exploración que es muy específico del gato, el plantigradismo. Por culpa de la neuropatía que provoca la diabetes, el gato empieza a caminar apoyando toda la planta del pie trasero, desde el tarso. Cuando vemos esto, sabemos que la enfermedad no es de ayer, que lleva ya un tiempo instaurada. Aunque puede llegar a revertir con un buen control, su presencia a menudo nos indica que las posibilidades de remisión son menores. De ahí la importancia de un diagnóstico temprano. Y aquí llegamos a la pregunta del millón en la consulta. Le sacamos sangre al gato estresado, nos llega el resultado del laboratorio y vemos una glucosa de, pongamos, 300 miligramos decilitro. ¿Y ahora qué? ¿Es por el viaje en transportín y la visita a la clínica o de verdad estamos ante un gato diabético? No podemos quedarnos con la duda, necesitamos criterios objetivos para confirmarlo. Para resolver esta duda nos basamos en una combinación de 3 pilares. Primero, tenemos signos clínicos compatibles, es decir, están presentes las 4P. Segundo, la hiperglucemia es marcada y persistente, generalmente hablamos de valores por encima de 270 miligramos por decilitro. Y tercero, y esto es lo que nos saca de dudas, necesitamos una evidencia de que esa hiperglucemia es crónica, no de un momento puntual, y eso lo conseguimos o bien con una fructosamina elevada, que nos da la media de glucosa de las últimas 2 o 3 semanas, o demostrando que hay glucosa en la orina de forma repetida en muestras que el propietario recoge tranquilamente en casa. Bien, diagnóstico confirmado. ¿Y ahora qué? Toca hablar de tratamiento. Y aquí la buena noticia es que el arsenal terapéutico ha crecido mucho en los últimos años. La elección de una u otra opción va a depender fundamentalmente de cómo se encuentra el paciente en el momento en que lo diagnosticamos. De una forma muy práctica, a mí me gusta clasificar a los pacientes en 2 grandes grupos. Por un lado tenemos al gato happy. El gato feliz es ese paciente que, a pesar de tener los síntomas de la diabetes, está estable, come bien, está alerta. Y por otro lado tenemos al gato unhappy, el gato infeliz. Este es el paciente que se presenta apático, que no come, que vomita, que está deshidratado. Claramente, este segundo gato necesita una hospitalización y una estabilización urgente, que casi siempre va a pasar por ponerle insulina. Para el gato happy, el que está estable, además de las insulinas de toda la vida, ahora contamos con una nueva familia de fármacos orales, los inhibidores del SGLT2. Su mecanismo de acción es muy ingenioso. Lo que hacen es actuar directamente en el riñón, impidiendo que reabsorba la glucosa. Básicamente, fuerzan al cuerpo a eliminar el exceso de glucosa a través de la orina. La gran ventaja es que consiguen bajar el azúcar en sangre sin depender de que el páncreas secrete insulina, lo cual es ideal para estos gatos que aún conservan algo de función pancreática. Ahora bien, es una herramienta muy potente, pero es absolutamente fundamental conocer sus riesgos. El efecto secundario más común, que vemos en la mayoría, son las heces blandas, pero suelen ser pasajeras. Como provocan glucosuria, es decir, azúcar en la orina, pueden predisponer a infecciones urinarias. Pero el riesgo más grave, el que de verdad nos tiene que preocupar, aunque sea menos frecuente, afecta a un 7% de los casos, es la cetoacidosis diabética o glucémica. Y este es un concepto que tenemos que dominar. Un gato que está en tratamiento con un inhibidor SGLT2 puede desarrollar una cetoacidosis, incluso con la glucosa en sangre normal o solo un poco alta. ¿Cómo es posible? Pues porque aunque la glucosa en sangre esté controlada porque la está eliminando por la orina, a nivel celular puede que no haya suficiente insulina para que las células puedan usar esa glucosa como energía. El cuerpo cree que se está muriendo de hambre y empieza a quemar grasas de forma masiva, lo que genera cuerpos cetónicos. Es una emergencia médica muy grave que requiere hospitalización y tratamiento inmediato con insulina. Y llegamos a la recta final. Vamos a hablar de la monitorización y de los objetivos a largo plazo. Porque tratar la diabetes es una maratón, no un sprint. Y es muy importante tener claro que consideramos un éxito terapéutico. Nuestros objetivos terapéuticos son muy claros. Primero, y lo más evidente, queremos que desaparezcan los signos clínicos, que el gato deje de beber y orinar tanto que recupere su peso. Segundo, queremos mantener la glucosa en un rango seguro, para evitar complicaciones. Tercero, y esto es vital, prevenir a toda costa los episodios de hipoglucemia. Y por último, en el gato, tenemos ese objetivo fascinante y único que es la remisión diabética. Es decir, conseguir que el gato mantenga una glucosa normal durante al menos 4 semanas sin necesidad de ningún tratamiento. Para hacer este seguimiento, hoy en día contamos con herramientas fantásticas. Por un lado, tenemos la monitorización continua de glucosa, con sensores como el Freestyle Libre. Esto ha sido una auténtica revolución porque nos permite ver la película completa de cómo varía la glucosa a lo largo del día y la noche, y hacer ajustes muy finos en el tratamiento. Cuando esto no es una opción, recurrimos a la monitorización clásica, que combina la medición de la fructosamina, el control del peso y la evaluación periódica de los signos clínicos. Y quiero terminar con una pregunta para que reflexionemos.
Con todo lo que sabemos hoy sobre la patogénesis, con la importancia que le damos al manejo de las comorbilidades y con las nuevas herramientas de tratamiento y monitorización que tenemos, ¿es la remisión un objetivo realista? La respuesta es que sí. Ha pasado de ser una anécdota a ser un objetivo clínico totalmente alcanzable en un porcentaje importante de nuestros pacientes. La clave está en un manejo precoz, intensivo y muy bien monitorizado. Así que la próxima vez que se nos presente un gato diabético en la consulta, recordémoslo. La remisión es posible. ¡A por ella!